Representación extensiva de juegos estáticos y dinámicos. Recordemos que los elementos de un juego son jugadores, acciones, estrategias y los pagos. Los jugadores son los agentes económicos, humanos, incluso hasta los robots, son entes que interactúan entre ellos y compiten para ganar el juego. Cada uno tiene un conjunto de acciones que son los movimientos o decisiones que tienen que tomar. Las estrategias pueden ser de dos tipos. Estrategias puras, que son reglas asociadas a los movimientos del jugador con la información disponible, también conocidas como un plan de acciones para los juegos dinámicos. Y las estrategias mixtas, que son la distribución de probabilidad sobre el conjunto de las estrategias puras. Y los pagos son el valor numérico, es decir, el dinero, las cantidades o la forma en la que medimos las ganancias del juego, ¿no? Ya sea que ganes o pierdas. Y como hemos visto anteriormente, también podemos representarlas con funciones de pago que dependen de las estrategias. ¿Cuál es la diferencia entre un juego estático y un juego dinámico? Los juegos estáticos se juegan en un solo punto del tiempo, es decir, en un solo turno. Todos los jugadores deciden su estrategia al mismo tiempo, de manera simultánea. En un juego dinámico, las decisiones son secuenciales en varios puntos del tiempo. Entonces, o juega uno después del otro, o al menos uno de los jugadores tiene más de un turno. Entonces, los jugadores eligen su estrategia en diferentes momentos del tiempo. Veamos ahora un ejemplo de un juego estático. Este es el ejemplo de la batalla de los sexos, donde María y Juan tienen que decidir si ir al cine o ir al fútbol. Obviamente, como son parejas, si deciden ir al mismo lugar, tienen beneficio o tienen un pago positivo. Pero si deciden ir al cine, como podemos ver en esta parte, que es una representación del juego en forma estratégica, entonces María pues tiene un pago mayor que Juan. Y si ambos deciden ir al fútbol, pues entonces Juan tiene un pago mayor que María, como se puede ver. Entonces, recordando un poquito, sabemos que en los juegos estáticos las estrategias son iguales a las acciones. Y las acciones de ambos jugadores, en este caso, son iguales, que es ir al cine o ir al fútbol. Entonces, podemos representar también este juego. La primera parte es una representación formal del juego. Esta otra parte es una representación estática del juego. Y a partir de este es fácil representar una representación extensiva del juego, ¿no? Entonces, como habíamos visto ya en clases anteriores, podemos tomar uno de los dos jugadores, en este caso podríamos poner a Juan, y por cada una de sus acciones consideraríamos una rama del árbol, ¿no? Y cada una representa una de las acciones, cine o food en este caso. Después pondríamos a María en el siguiente punto y sabemos que María puede elegir igualmente entre sus dos acciones, food y cine. Sabemos que si tienen más acciones, pues tendrán más ramitas, ¿no? Pero la situación aquí es que este es un juego estático y por lo tanto ambos deciden de manera simultánea. Si lo vemos de esta manera pareciera que primero decide Juan y luego María, pero no es así. Entonces, de ahora en adelante, siempre que utilicemos o queramos representar un juego estático en una forma extensiva, entonces tendremos que incluir esta línea punteada, ¿no? Que indica que María puede tomar la decisión al mismo tiempo que Juan. Entonces, en este punto, María no sabe qué va a decidir Juan, ¿no? Entonces, podemos ver que en dado caso que Juan decidiera ir al cine y ella también decidiera ir al cine, bueno, pues tendremos aquí sus pagos, ¿no? Hay que recordar nada más que siempre se representan los pagos de esta forma, donde el primer pago corresponde al primer jugador y el segundo al segundo jugador, según cómo estén representados en el árbol, ¿no? Obviamente, si hay más jugadores, pues aquí habrá más pagos, ¿no? Entonces, este sería el pago de Juan y el pago de María. Asimismo, si Juan decidiera al cine y María decidiera ir al fútbol, entonces los dos pierden, ¿no? Pero si Juan hubiera decidido ir al fútbol y María también decidiera ir al fútbol, pues entonces los dos tienen pagos positivos, ¿no?
Bueno, aquí podemos ver que el segundo jugador, aunque pareciera que está en una segunda etapa, en realidad no sabe en este punto si Juan decidió ir al cine o si Juan decidió ir al fútbol, ¿no? Esa es la clave. De hecho, a esto se le conoce como información imperfecta, porque a pesar de que conocen, a pesar de que es información completa, conocen todos los pagos, todos los jugadores, no saben en el mismo punto del tiempo qué decidió el otro jugador. Que aquí yo puse a Juan primero, pero podría ir primero María, ¿no? Y entonces María tendría estas dos opciones y sería Juan el que estaría en esta otra opción y al que tendríamos que repetirle sus dos ramitas del árbol, ¿no? Y lo único que cambiaría, por supuesto, es que ahora el pago de María va primero, dado que está en la raíz del árbol, y el pago de Juan va después. También note que los resultados pues cambian de lugar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este juego se convierte en un juego dinámico? Es decir, quitamos esta raya. Entonces, si tenemos esta representación del juego en forma extensiva y no tiene la línea punteada, entonces decimos que es un juego dinámico. Y esto estaría indicando que María juega primero y después juega Juan, ¿no? Entonces, esto efectivamente cambia tanto la representación del juego en forma normal, no precisamente las acciones, pero sí las estrategias, ¿no? Entonces, si bien María igualmente, aunque decida primero, solo puede decidir entre ir al cine o ir al food, sus estrategias, bueno, siguen siendo cine y food. Las de Juan, por el contrario, sí tienen un cambio, ¿no? Si María decide ir al cine, entonces él pues tiene las dos opciones de ir al cine o al food. Entonces, María puede decidir cine y él decidir cine. María puede decidir cine y él decidir food. Pero también puede ser que María decida food y él decida cine, que María decida food y él decida cine. Aunque se ve muy parecido a la representación de un juego estático, note que aquí tiene 4 posibles estrategias y no solo 2 como en un juego estático. Dado que es un ejemplo muy intuitivo, podemos ver que el resultado de este juego es diferente. ¿Por qué? Porque es diferente no saber qué va a decidir el otro a saberlo, ¿no? Entonces, Juan, si sabe que María va a ir al cine, pudiera decidir ir al food o ir al cine, pero decidirá ir al cine porque le da mayor pago, ¿no? Por el contrario, si supiera ya que María va a ir al food, pues entonces tendría que decidir entre cine y food y por supuesto decidiría ir al food. Pero María decide primero. Y ella sabe que si decide ir al cine, pues Juan también decidirá ir al cine. Y si decide ir al food, pues Juan decidirá ir al food. Entonces la pregunta es, ¿qué decidirá? Si ir al cine y ganar 2 o ir al food y ganar 1. Bueno, pues obviamente preferiría ir al cine, ¿no? Por lo que en este caso la solución del juego es que ambos decidan ir al cine. Entonces, si María juega primero, la solución del juego es que ambos decidan ir al cine. Note que si Juan jugara primero, entonces la solución del juego sería que ambos decidan ir al fútbol. Bueno, aquí tenemos la representación extensiva de un juego, ¿no? Primero, aunque tiene unas líneas punteadas y pudiera parecer que es un juego estático, note que aunque los jugadores 1 y 2 juegan al mismo tiempo en un primer turno, hay un segundo turno donde el jugador 1 vuelve a jugar, dadas ciertas circunstancias o trayectoria del juego. Por lo tanto, este es un juego dinámico. Vamos a recordar un poquito los elementos de la representación extensiva. Si se fijan, se representa como un árbol. Por lo tanto, la base son los nodos. Entonces, este tiene nodos iniciales, por supuesto que aquí sería solo uno. Tiene nodos de decisión y tiene nodos finales, que también son conocidos como hojas y representan las soluciones del juego, ¿no? Entonces, este juego tiene un nodo inicial, que es este naranja, tiene varios nodos de decisión. Estos serían 1, 2, 3, 4, 5 nodos de decisión, ¿no? Se fijan, son aquellos en donde
cada uno de los jugadores o las bifurcaciones donde tienen que tomar una decisión, ¿no? Y los nodos finales o hojas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estos representan la solución o posible resultado del juego, ¿no? Entonces, y por eso en estas hojas indicamos los pagos de cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 jugadores, aunque se juega en 2 turnos y uno de los jugadores juega 2 veces. Bueno, ahora veremos el concepto de los conjuntos de información. Esto no es otra cosa más que la información que tienen los jugadores en cada momento del juego, es decir, en cada turno o al momento de hacer su jugada. Esto también puede verse en la representación extensiva del juego como el conjunto de los nodos de decisión para el mismo jugador. De tal forma que el conjunto de información unitaria indica que el jugador conoce la estrategia o la decisión que se tomó en el punto anterior en el árbol, es decir, sabe en qué punto está parado. En este ejemplo, en el primer turno, en el primer momento del juego, el jugador 2, por ejemplo en este punto, no sabe si el jugador 1 eligió izquierda o derecha. Al mismo tiempo, el jugador 1 tampoco sabe si el jugador 2 eligió izquierda o derecha, porque eligen al mismo tiempo. Entonces, no sabe si está en este punto o está en este otro punto. Este punto tampoco es un conjunto de información unitaria, porque corresponde al mismo momento en donde el jugador 2 toma su decisión. Entonces, de hecho, estos 3 juntos son un conjunto de información y por lo tanto ninguno de los 3 puede ser un conjunto de información unitaria. Por el contrario, este otro punto sí es un conjunto de información unitaria, porque visualmente podemos ver que el jugador 1 en este punto ya sabe qué decisiones tomaron los jugadores en el turno anterior, es decir, izquierda y derecha, y por lo tanto sabe en qué punto del árbol se encuentra. Lo mismo que en este otro punto, que también es un conjunto de información unitaria, por las mismas razones, ¿no? Porque ya sabe, al tomar esta decisión, sabe en qué punto del árbol está, sabe que él como jugador 1 decidió ir a la derecha y que el jugador 2 decidió ir a la izquierda y por lo tanto ahora él tiene que decidir entre A y B. Por último, identificaremos un subjuego en la representación extensiva del juego dinámico. Entonces, un subjuego está conformado por G más los subjuegos propios. G es en sí todo el árbol, ¿no? Y por lo tanto decimos que el juego mismo es un subjuego. Y los subjuegos propios son todos aquellos que comienzan en un nodo de decisión que no es inicial, representan un conjunto de información unitario, por lo tanto no se rompen o no rompen ningún conjunto de información y terminan en nodos finales. Entonces, un subjuego propio no puede iniciar en este nodo porque es un nodo inicial, no puede iniciar en este nodo porque estaría rompiendo un conjunto de información o, visto de otra manera, no es un nodo que corresponda a un conjunto de información unitario. De hecho, sabemos que este juego solo tiene 2 conjuntos de información unitarios que son este y este. Y como un subjuego es una parte del juego que inicia en un conjunto de información unitaria, como es este el caso, y termina hasta los nodos finales, ¿no? Tenemos entonces en este juego 2 subjuegos propios, más el subjuego que representa el juego en sí. Tenemos entonces 3 subjuegos. Note que un subjuego propio puede jugarse con un solo jugador. Y aunque este no es el caso, un subjuego propio puede contener otros subjuegos.